Muy buenas noches para todos. Muchachos, muchas gracias por participar en esta quinta web conferencia del curso de algoritmos. Les habla Daniel Andrés Guzmán Arévalo, tutor del curso. Bueno, el día de hoy, muchachos, vamos a hacer el trabajo fuerte del día de hoy es sobre el tema de la actividad que da inicio, que dio inicio el día de hoy, que se llama Unidad 3, Funciones y Procedimientos. ¿Listos? Entonces, todos vamos a tener a la mano nuestra guía de actividad, ya que vamos a hacer una revisión rápida antes de ingresar al tema fuerte de la algoritmia. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ahorita me confirman si ya están viendo mi pantalla. Perfecto. Por favor, me confirman, muchachos, si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, ahí se ve, profe. Perfecto, gracias. Bueno, vamos acá a prender nuestra cámara para vernos. Bueno, por lo menos que me vean. Los que quieran prender la cámara lo pueden hacer. Bueno, muchachos, entonces esta quinta web conferencia, nuestro tema principal es la unidad 3, que se da inicio el día de hoy, se dio inicio, funciones y procedimientos. De antemano, hace unas horas estuve hablando con nuestra directora de curso. Les envía muchos saludos. Antes de la medianoche ya van a encontrar ustedes cargados en el Drive que está en la guía de actividades, los talleres para que los seleccionen. Ella se encuentra un poco indispuesta, entonces está haciendo la gestión posible para que eso se pueda cargar, pero ya me informa que está mucho mejor y que ya antes de la medianoche ya ustedes tendrán esos talleres para que inicien la actividad. Definitivamente, algunos he visto en el chat que tenemos en Sky que están un poco inquietos. Me encanta que estén inquietos, que ya quieren iniciar, que porque tenemos poco tiempo para esta actividad, pero cuando vayamos a mirar el tema, cómo realmente se trabaja, van a dar cuenta que todo ya lo hemos hecho. Lo único que vamos a hacer es una muy buena organización, optimización del código, para que no tengamos que repetir tantas cosas. Entonces ahorita vamos a ver eso. Muchachos, es importante, supremamente importante recordarles que debemos dar inicio a las participaciones desde el primer día que se abre la actividad. Encontramos aún en los grupos, en algunos grupos encontramos que se demoran 3, 4, 5 días para iniciar el primer aporte. Por lo menos lo digo desde mi perfil como tutor, que tengo 2 o 3 grupos que todos los días escribo invitándolos, todos los días comparto que la grabación, comparto que el link, que comparto una cosa y la otra, y por ahí el cuarto, quinto, sexto día escribe el primer estudiante. Por favor, muchachos, debemos ser más activos y asertivos en esa participación. Recordemos que nosotros los tutores los estamos acompañando del Skype también, para que ustedes tengan ahí, nos puedan realizar las preguntas también. Pero es supremamente importante que las preguntas que nos hagan en Skype también nos las registren en el correo interno del curso para poderle oficialmente darle una respuesta sobre eso o sobre alguna necesidad académica administrativa que ustedes tengan. Vamos a abrir, por favor, la guía de actividades y vamos a ver que la actividad da inicio el día de hoy y se cierra el 28 de julio y que esta actividad tiene unos puntos máximos de 150, ¿cierto? Digamos, la metodología, continuamos igual que las 2 actividades anteriores, que ustedes deben seleccionar un taller a trabajar y lo deben informar en el foro de la actividad. Recordar que 2 o más estudiantes no pueden tener el mismo taller a desarrollar. Por eso es que es supremamente importante que como estudiante yo informe en el foro que voy a realizar, porque pues ya hemos tenido, inclusive en esta actividad, a algunos compañeros les tocó iniciar un nuevo taller, ya que sus compañeros ya habían escrito que lo estaban desarrollando. Entonces, pues
tiempo no se pierde porque es un gran aprendizaje, pero nos toca redoblar tareas pues para poder hacer el que debemos entregar. Es importante que ustedes también observen la rúbrica de la actividad, porque de esta forma los tutores nosotros evaluamos de acuerdo a lo que ustedes entregan. Recordemos que nosotros no evaluamos cosas diferentes ni por el contexto, ni por el esfuerzo de la entrega. Claro, si un estudiante ve y tiene unas necesidades individuales, deben escribirnos a los correos si tienen, se enfermaron, si tienen alguna calamidad doméstica. Es importante que nos informen, porque nosotros debemos, a partir de esa información y las evidencias que ustedes nos envían, pues por tomar decisiones y poder unos días más de entrega a esa actividad. Recordemos que dentro de la rúbrica está establecido de qué forma nosotros tenemos que desarrollar cada uno de los ejercicios. En la primera criterio tenemos algoritmos simples con funciones. Es de recordar, y que me imagino que ya cada uno tiene contextualizado que es un algoritmo simple. Algoritmos condicionales con funciones. Algoritmos interactivos con funciones. Y al final ya pues el producto final, que ya es más la organización y cómo se entrega pues la actividad, ¿cierto? Cómo es supremamente importante, muchachos. Pues hoy iniciamos nosotros como tutores a evaluar la actividad que ustedes entregaron con tiempo máximo el día de ayer, pero recordándole a ustedes que a algunos estudiantes les escribí ya que el formato que me estaban enviando no era el formato pues adecuado de acuerdo a lo que se está exigiendo. Algunos, bueno, no sé cómo lo hizo un estudiante, copió y pegó el PSC y le apareció fue el icono. Entonces, claro, yo cuando fui a evaluar, pues yo veo un icono, pero yo no tenía un acceso directo o algo para poder navegar. Recuerden, muchachos, que de la forma como se entrega, hay unos puntos para no vayan a perderse, hayan los puntos máximos. Recordemos la información que dio nuestra directora, que los estudiantes que tuvieran más de 365 puntos, de 365 a 375 en el 75% del curso, quedan exonerados automáticamente de la actividad final. Entonces, vamos a dar este último esfuerzo para que todos nos salgan perfectos. ¿Listo, muchachos? Bueno. Entonces continuamos acá. Ya les compartí al chat, por favor, para que registren la asistencia. Vamos a ver. Listo, por favor, ahí para que registren la asistencia de los estudiantes que nos conectamos. Algo importante, muchachos, que quiero recordar que si ustedes se dieron cuenta o recuerdan en la segunda sesión que les informé sobre la metodología básica que todo desarrollador debería tener para poder llegar a una codificación. Algunos momentos cuando yo me siento a asesorar a los estudiantes vía Skype, vía Meet, bueno, como nos vayamos a conectar, veo que el análisis que realizan sobre el enunciado del ejercicio es muy débil. Queriendo esto decir que no se ha comprendido cuál es la estructura que yo tengo que generar para poder llegar a una codificación. Si yo soy autónomo y digo, no, lo entendí bien, no escribo nada, sino simplemente ya me empiezo ya con el PSI a escribir, les aseguro, muchachos, que por la experiencia, y ustedes ya con su experiencia se van a dar cuenta que van a tener errores. Errores en el contexto y en el análisis que están desarrollando su algoritmo. Y más cuando el algoritmo se empieza a volver más complejo. Fíjense ustedes que cuando iniciamos en las primeras actividades, los algoritmos pues lógicamente no eran complejos, sino que cuando empezamos a mirar la actividad anterior, cuando empezamos a mirar los arreglos, ¿cierto? Unidimensionales o bidimensionales, ya la complejidad lógica del enunciado era un poco más robusto, por lo cual exigía de nosotros un poco más, la necesidad de hacer un buen análisis, un excelente análisis para que llegase a esa codificación
no tuviéramos tantos inconvenientes. Entonces, por eso es que traigo nuevamente estas 2 diapositivas o 3 diapositivas para que la tengamos clara y todo eso. Hacer un análisis del problema no es algo innecesario, es muy necesario. Diseñar eso, ya hoy en día tenemos herramientas y el PSI ya tiene una herramienta que se llama el diagrama de flujos. Para algunos estudiantes me encanta ver en el chat que me pregunta, profe, ¿podemos ver el diagrama de flujo? O otros, profe, mira, estoy haciendo el análisis y tengo este diagrama de flujo. Está bien, me encanta. ¿Por qué? Porque sabemos que ese estudiante realizó un análisis y desarrolló un diseño del algoritmo. Ya al final, con toda esa información y ajustada a las necesidades, nos vamos a dar cuenta que en la codificación pocas ajustes de la lógica que estamos trabajando se van a desarrollar. Y más, ni siquiera ajustes, sino simplemente creación de variables o creación de algunos acumuladores que son necesarios, o tal vez por ahí algunos que se le olvida inicializar o definir el tipo de la variable índice. Me preguntaba un estudiante hace poco, profe, ¿es obligatorio definir los tipos? Y que si es de acuerdo al perfil que yo tengo configurado en el PSI se necesita. Bien, les digo, muchachos, el PSI es una herramienta de aprendizaje muy flexible digámoslo, que para cometer errores no es tan sencillo, digámoslo, que cometer errores lógicos. Por esta forma, el PSI algunas veces me deja que las variables no sean definidas y no tengan un tipo exclusivo y va a funcionar. ¿Qué sucede? Que cuando se empieza a evolucionar en el desarrollo de software o en la programación, todos los tipos o cualquier lenguaje de programación debemos definir qué tipo de datos se va a recibir en esa variable. Es importantísimo, por ello yo les digo, claro, yo acá en el PSI no defino y me va a funcionar. Vale, funciona. Yo corro mi perfil de PSI, lo bajo de nivel y me va a funcionar. Pero ¿qué sucede? Recuerden que el PSI tiene algo muy particular, igual que al C++, que él guarda en registro de memoria. Y las memorias son volátiles, ¿cierto? Ya no hablamos de una estructura de nivel 5 en programación de un lenguaje de programación orientado a objetos, digámoslo así, pero que es más estructurado lo que tenemos en C, y es volátil esa memoria, y si el tipo de datos no está definido, posiblemente me puede estar guardando registros basura. Así de fácil. Importantísimo también, muchachos, que dentro de la definición de nuestro análisis y diseño de la estructura del algoritmo, sepamos que todos los acumuladores, todos debemos inicializarlos. Todo. Asegurémonos nosotros de una vez cómo queremos que se arranque ese acumulador, y normalmente arranca en 0. Entonces, inicialicémoslo para evitar inconvenientes. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de tipos reales o flotantes en otro lenguaje de programación, él me puede agarrar mucha basura. Y muchas veces cuando yo necesito imprimir una variable, las decimales, yo necesito configurar aproximaciones a decimales. Digámoslo, sus notas nunca van a ser 3.9566. Su nota es 3.9. ¿Qué quiere decir? Que yo en programación yo tengo que aproximar a un decimal, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo un lenguaje de programación donde mi tipo de datos flotante, él me va a permitir aproximar a un solo dígito decimal. Si no lo hago, él me va a aparecer 396.666, pero eso es mi lenguaje de programación, o en mi mostrarle a mi usuario, a ustedes como estudiantes, no es satisfactorio y no es un dato real, porque su nota nunca va a ser 3.9666, sino es 3.9, ¿cierto? Inclusive, si yo hago una buena aproximación y configuración, 3.96 ya no sería 3.96, sino sería 4.0 por aproximación a decimales. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, que si es obligatorio, en este momento yo les diría personalmente que sí. Que la herramienta me debe pasar sin el tipo de datos, listo, vale. Pero debemos ir acostumbrándonos, y ya lo hemos visto con algunos compañeros que manejan un lenguaje de programación, Assembler, C, Java, ya Python, tengo por ahí uno que me escribió que ya maneja Python, y hemos visto que en todos los lenguajes de programación yo tengo que definir el tipo de datos que voy a almacenar en esa variable. Entonces, muchachos, importantísimo. Acá vemos una estructura algo básica para que ustedes recuerden esa primera actividad
de reconocimiento del curso, o sea, aparentemente es tan sencilla, aparentemente no tiene una dificultad, pero es aparente y queda entre comillas, porque es tan necesario que nosotros definamos qué datos de entrada, qué datos de salida, y si tenemos, y ya ustedes se están dando cuenta, en arreglos, en el tema de arreglos, ¿cierto? Vectores y matrices, que son necesarios los datos auxiliares para poder dar una buena información o sacar un buen resultado. Entonces, ya tenemos ahí supremamente. ¿Cuáles datos auxiliares podemos tener? Los índices o los subíndices, que hoy curiosamente un estudiante del grupo del chat que tenemos en Skype colocó un meme espectacular, hasta le coloqué el de que me río, porque ¿por qué I y J son siempre subíndices o índices? Porque esa es la ley, ¿cierto? Eso no hay más que hacer. O sea, para yo poderme orientar como un desarrollador en programación, siempre sé y que me va a ayudar de que yo voy a tener que repetir muchas veces ese índice y subíndice, y si coloco un subíndice extenso, no claro, pues yo voy a tener que repetir varias veces. Claro, las nuevas herramientas de quinta generación, como el PCI, ya yo voy escribiendo el nombre de la variable y él ya me va cargando cuáles tengo sobre ese mismo nombre, y lo único que hago es el tab y ya me carga. Pero imagínense eso hacerlo centenares de veces cuando el código es extenso, que tenemos 1000, 2000 líneas de código, pues es mejor manejar su índice de un solo carácter y J, que son los clásicos. Las tablas de datos, acá está el tema que venía hablando, definir, muchachos, definir claramente los tipos de datos. Aquí está para que ustedes nuevamente recuerden la cantidad de números que yo puedo manejar, profe, que cuál es la diferencia entre entero y real, que porque yo en entero puedo llegar hasta este número y en real ya se me incrementa un poco más. Entonces acá tengo esta diapositiva. ¿Listos? Hasta ahí, muchachos, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Que esa es, digamos, la fracción de que recordaron ustedes y volvieran a vivir y volvieran a tomar eso nuevamente, ese contexto de que yo tengo que analizar, yo tengo que diseñar para poder llegar a una muy buena codificación y no tener que devolverme en el tiempo y en actividades para poder volver a replantear. Y ya se han dado cuenta que los niveles de algoritmo o de la lógica se van incrementando de acuerdo a la robustez de los algoritmos que construyamos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todo muy bien, ¿cierto? Listo. Nuestro tema principal, digámoslo, se llama funciones o subprocesos en el PCI. Ese es el tema principal. ¿Qué quiere decir esto? Por allá, Johannes Aguilar, en el libro que ustedes tienen de guía de esta unidad, nos dice que las funciones también son llamadas subprocesos o subalgoritmos. Fíjense, de una vez vamos entendiendo que nunca vamos a perder la estructura del algoritmo, pero vamos a llamar y vamos a crear, perdón, vamos a crear y después vamos a llamar subprocesos o subalgoritmos. ¿Con qué necesidad? Es una instrucción que permite agrupar variables y sentencias y cuya finalidad es ejecutar una tarea específica. ¿Qué quiere decir eso? Que esa tarea que me ejecuta esa función, su proceso o su algoritmo, como ustedes lo quieran llamar, esa tarea yo voy a poderla permitir que se me ejecute y ejecutarla, como desarrollar dentro de la estructura del algoritmo principal tantas veces como yo desee sin volverla a crear. Fíjense, él me hace una estructura, me crea la función, me ejecuta algo en la función, lo que yo quiera, lo que yo esté desarrollando, y yo lo llamo tantas veces quiera, donde quiera en el algoritmo, donde yo vea la necesidad. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por eso es que yo venía hablando al inicio que lo que vamos a hacer es optimizar y estructurar de mejor forma nuestro algoritmo. Recordemos que por ahí nosotros hablábamos en la segunda, tercera encuentro que nosotros hablamos, creo que era de refuerzo, que en ciertos momentos nosotros tenemos que aprender a una cosa, documentar y optimizar el código. Las necesidades del algoritmo o las necesidades del desarrollador como tal tiene la estructura de que entre menos líneas de código y entre más llamado a funciones tengamos, podemos optimizar nuestro trabajo como desarrolladores, nuestro trabajo como codificadores, y asimismo también podemos optimizar la agilidad del acceso
a ese algoritmo dentro de mi programa. Claro, teniendo 10, 15, 20, 30, 40 líneas de código, no hay una diferencia en estructura, en velocidad, no hay. Si yo creo funciones en sus procesos y nos ponemos con un cronómetro activo dentro de mi sistema para verificar si yo hago un código estructurado como lo tenemos hasta el momento en Algoritmia y después creo funciones, ¿cuál de los dos va a ser más rápido? Con 30 o 40 líneas van a ser casi en milésimas de segundo iguales. Pero si hablamos estructuralmente dentro del código o lo que es la realidad dentro de la programación, si hablamos de codificación de 1000, 2000, 3000 líneas de código, si no creamos funciones o sus procesos o sus algoritmos, nos volvemos primeramente locos para saber dónde están las cosas, ¿cierto? Y segundo, si solo le damos estructurado, el sistema sí se va a volver más lento y podemos hacer comparaciones de tiempo y es supremamente funcional. Bueno. Las funciones son subprogramas dentro de un programa, lo que veamos hablando. El algoritmo principal no se va a perder en su estructura, que se pueden invocar, o sea, invocar, llamar, ejecutar desde cualquier parte del programa, es decir, desde otra función, desde la misma función o desde el programa principal, cuantas veces sean necesarios. Fíjense, qué tan hermoso entonces sería ahorita cuando vamos a ver los ejemplos, estructurar un algoritmo que me permita llenar un arreglo de tantas posiciones y yo ya no necesite que ir a crear cada vez esa condicional para el algoritmo, sino que simplemente llamo una función para que haga ese algoritmo con su nombre y lo llamo, ¿cierto? Es muy funcional. ¿Quién de los que está, de los 13 muchachos que estamos conectados acá, han trabajado en este momento, ya tiene o ya han concebido qué son funciones o subprocesos? Tengo conectado a Diego, Edward, Francisco, Fulvio, Giovanni, Jorge, Juan, Laura, Milton, Norberto, Rafael y Wilfrido. Muchachos, ¿cuál de ustedes, de los que yo acabo de nombrar acá, Laura, que siempre Laura nos acompaña, cuál de ustedes acá han logrado ya adentrarse o en cierto momento en su vida laboral han hecho funciones? Yo lo utilizo con la llamada, pero con call. Hago un subproceso y lo llamo con call y hago el subproceso y vuelvo y lo mando para allá. Y él me trae un dato, lo almaceno, lo proceso. Cada vez que lo llamo, ya tengo como call 1, call 2, call 3 que hace que este determinada función. Eso es en C, en básico. Perfecto, sí. Fíjese Juan, cuéntame. Buenas noches, estimados compañeros. Cuando estuve en el curso de tecnología en electrónica del SENA, tuve una materia que era programación. Programamos en Assembler, en el código Assembler, y llamamos a los subcódigos, o en este momento, como lo explica el profesor, por medio de banderines. Exacto. Y fíjese, Juan, Claro. que ustedes ahí dentro, me imagino que estudias electrónica, Juan. Sí, señor, estoy estudiando ingeniería en electrónica. Electrónica, los ingenieros electrónicos, digamos, su aprendizaje en desarrollo de codificaciones bajo Assembler, bajo nivel de máquina, porque pues a partir de esa estructura referencial en secuencia de memoria, ya sea de un microchip, ya sea de un Arduino, bueno, lo que se estén programando, ahí ustedes tienen que jugar mucho con ese tema. Y es más funcional hacer llamado de actividades o de sus actividades que codificar en una sola estructura, porque digamos lo que el sistema se vuelve más ágil y más en funciones de que de bajo nivel es muy poco la memoria para que sea ágil, entonces tenemos que aprovechar de una forma, o sea, máxima el aprovechamiento del espacio y la memoria que tengamos ahí. Creo que Diego quería hablar. Bueno, ok. Listo. Entonces, dentro de la estructura, la imagen que tenemos a la izquierda, muchachos, es la estructura básica. Es la estructura de que cuando ustedes allá le dicen nuevo algoritmo y le dan clic donde dicen función, ahorita vamos a verlo, se crea esto, ¿cierto? Y a la derecha, ya les traigo un pequeño ejemplo, una abrebocas
de cómo podemos crear una función o un subproceso, ¿cierto? O un subalgoritmo y hacer el llamado en el algoritmo principal. Fíjense que tenemos algo que se llama función datos. Y acá tenemos una definición de una captura de un nombre y de su edad. Y en el algoritmo principal lo único que hacemos es llamar datos. ¿Listo? Digámoslo que acá no estamos imprimiendo, acá no estamos haciendo ninguna ejecución o algún cálculo o alguna adquisición en un arreglo o algo, no lo estamos haciendo, simplemente es un ejemplo para que usted den cuenta que yo cuando necesite que en cierta parte de mi programa se ingrese el dato y la edad de esa persona, lo único que hago es escribir el datos. Espectacular. Si por allá en un menú donde cada una de las acciones necesito que registre el nombre y la edad de la persona, yo ya no necesito escribir esas 6 líneas de código que tengo en la función datos, sino simplemente escribir datos. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando llegue el usuario del algoritmo, cuando seleccione el menú 1, 2 o 3 o 4, lo que va a hacer el sistema es ir a la función datos y jalarme, escribe el nombre y su edad para poder hacer algo. Entonces, fíjense que de esta forma yo optimizo y tengo de una calidad mucho más eficiente mi código. Acá lo tenemos algo muy básico. Vamos a explicar el entorno de la función. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Bueno, acá tenemos es un pequeño... Acá, ¿qué tenemos? Fijemos, en la parte superior tenemos algo que se llama la variable de retorno. Tenemos que tener muy claro, muchachos, acá, qué es cada partecita de la función. En la palabra función, que es una palabra reservada, ¿cierto? O subproceso, que también es una palabra reservada del PCI, recordemos que es claro que esas palabras reservadas no las podemos utilizar como variables o como constantes. Función ya es una palabra reservada que automáticamente cuando yo la escribo se pone color azul, entonces sabemos que es reservado, que es una palabra que me permite para crear una función. Variable de retorno. Es un subproceso o función, calcula y devuelve un valor. Se debe tomar el nombre de la variable que se utiliza para almacenar ese valor. Si el subproceso o función no devuelve nada, se puede eliminar la variable con su flecha de asignación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí donde dice variable de retorno es el nombre de la función que nosotros vamos a crear. Nombre es el nombre que recibirá el subproceso o la función de llamado. Hay que tener en cuenta algo acá, muchachos. Esta función puede tener argumentos de salida o argumentos de entrada o no tener nada. Si ustedes nos devolvemos acá, vamos a mirar que la función datos, fíjense que está vacía. No tiene ningún tipo de argumentos. También es creable. Se puede tener argumentos o no se pueden tener argumentos. Y en los argumentos se pueden tener argumentos de entrada o argumentos de salida. Ahorita los vamos a ver un poco más claros en los ejercicios. Y los argumentos son variables que requieren la función, utilizando comas para separarlos. Si el subproceso o función no requiere argumentos, puede dejarse en blanco y de manera opcional omitir los paréntesis. Fíjense acá lo que estábamos hablando ahorita. Entonces podemos tener funciones con argumentos y sin argumentos. Y si tiene argumentos, pueden ser funciones con argumentos de entrada o funciones de argumentos de salida. ¿Y qué son esos argumentos? Las variables que yo voy a capturar, porque yo puedo crear una función para que me traiga de algún lado un dato y poder calcular dentro de esa función y que me arroje algo y tener un argumento de salida. O simplemente creo una función para que tenga una salida de argumentos, o sea, un dato, el contenido de unos datos en unas variables que va a salida para colocar y hacer el llamado en la función. Ahorita vamos a ver el ejercicio. Acá traigo dos ejemplos. Uno sin argumentos y otro con argumentos para que lo analicemos, muchachos. Por ejemplo, el primero me piden acá, digite el primer número a sumar. Después me dice acá, digite el segundo número a sumar. Hago el cálculo, fíjense en la función sumar. Y esta función sumar no tiene argumentos de entrada ni de salida, ¿cierto? Pero cuando en el algoritmo, ¿cierto? En el algoritmo suma, mire lo que tengo acá, un algoritmo suma, lo que hago es que imprimir el resultado de mi suma. Ahorita vamos a ver cómo se ejecuta. Pero fíjense que yo hago todo este cálculo o los cálculos que yo necesite y lo único que yo hago es el llamado
a esa función. Fíjese lo que nos decía arriba. Si la función no tiene argumento ni de entrada ni de salida, no es necesario. Si quieres ponerle los paréntesis, si no, sin paréntesis. El que tenemos a la derecha, ese sí tiene argumentos, ¿cierto? Argumentos de salida. ¿Cuáles son los argumentos de salida? Mira, tenemos mira, y ya vamos a mirar acá que ya tenemos otra palabra reservada que no se llama función, sino que llama subproceso. Hago la pregunta, ¿es igual o tiene alguna diferencia esas dos palabras reservadas? ¿Qué creen ustedes? Que son Pues a diferentes. Diferentes, sí. a simple vista tienen pues la misma estructura, ¿no? ¿Sí? ¿Y actúan iguales? ¿Qué creen ustedes, muchachos? No, porque hace una comparación en un subproceso, hace un subproceso dentro del, hace un subproceso pequeño, ahí dentro del mismo núcleo que está interno. Profe, ¿Qué y la creen? única diferencia, Señor. pues la única Dime. diferencia que yo veo es que del uno al otro, lo que el subproceso pide es un poco más de información o tiene un poco más de información para hacer más explícito el proceso. No es más, la otra es mucho más simple, la definición como tal de lo que se busca lograr. Listo. Cambio la pregunta, la reformulo. Si yo acá donde dice subproceso coloco función y acá fin función, ¿me va a trabajar igual? ¿Qué creerían ustedes? No, no va a trabajar, pues no va a trabajar igual. ¿Por qué no, Juan? ¿Qué crees por qué no va a trabajar igual? Porque está definiendo una función dentro de una misma función. Y necesitamos es una función y un subproceso. Bueno, más o menos, ya estás cogiendo la idea. ¿Qué sucede? Técnicamente, función, subproceso, subalgoritmo, podemos definir lo que es igual. Pero nosotros dentro de la codificación tenemos que definir cuál es su diferencia en el algoritmo, cuál va a ser su actividad. Entonces, yo puedo definir una función, ¿cierto? Que haga algo y puedo definir un proceso o cálculo matemático o como tengo el ejemplo acá que es ingresar en un vector, ¿cierto? Los días, ¿cierto? Lo estoy haciendo ahí. Pero fíjese que dentro de mi algoritmo principal que se llama días semanas, yo lo que hago es que pedirle al usuario cuántos días va a mostrar, ¿cierto? Y esa D es la que me va a llevar al subproceso. Fíjese que tengo una D de entrada, o sea que tengo un dato de entrada, que es la que viene del algoritmo principal, y ahí sí se me va haciendo el condicional tantas veces como el usuario me dijo allá, para llenar ese algoritmo, perdón, para llenar ese vector llamado días de posiciones de acuerdo a lo que el usuario ingresó. Entonces, ahí yo puedo registrar y fíjense acá, dimensiono, ¿cierto? Dimensiono la cantidad o el arreglo unidimensional y después voy a llamar, ¿quién? El subproceso. Aquí lo estoy llamando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo necesite ingresar los días de la semana dentro de un arreglo, lo único que yo voy a hacer es llamado de semana días de, ¿cierto? Fíjese, tengo una variable o un argumento variable llamado de que me ingresa al subproceso y tengo una variable o argumento que ingresa que se llama días, que a su vez días es ¿quién? Un arreglo unidimensional. ¿Claro ahí, muchachos? Con estos ejemplos sencillos los tenemos que coger porque ahorita vamos a ver un poquito más robustos y si nos perdemos ya desde acá, podemos tener fallas. Esto quiere decir que este subproceso tiene argumentos. Y recuerde lo que decíamos arriba en la teoría, que los argumentos son variables y que están separadas por coma. Perfecto. Y que esos argumentos en este momento, en este subproceso, son argumentos de entrada para que me permiten que, primero, saber cuántos espacios o posiciones voy a tener en mi arreglo y que eso se me va a guardar en un arreglo llamado días. Perfecto. Vamos a irnos al PCI. Voy a dejar de compartir acá la pantalla y voy a compartir el PCI.
Listo, por favor me confirman si ya están viendo el PCI. Veo. Ok. Listo, gracias muchachos. Señor. Acá tengo de menor a mayor. Bueno, de menor, y ojalá no me haya perdido y los haya acomodado. Pero los intenté acomodar de menor a mayor para ir subiendo el nivel de que quería. Ese el ejemplo sumar, pues es el que teníamos nosotros, ¿cierto? El que vimos ahorita en la diapositiva. Lo vamos a correr, lo vamos a compilar a ver qué nos dice. Dite el número inicial a sumar, el segundo, y automáticamente, fíjese, esta es primera parte del mensaje del usuario, la captura del 30, mensaje del usuario, la captura del 10, ¿hacen parte de quién? Hacen parte de la función sumar, ¿cierto? Hacen parte de esa. Y ahí mismo hace parte la ecuación de sumar los dos números. Pero la impresión, ¿dónde está? En el algoritmo. Fíjense, de esta forma sencilla, lo único que hago es el llamado e imprimo el contenido de sumar. Entonces yo cuando necesite en cierta posición del algoritmo sumar dos números y sacarle un mensaje al usuario para que me escriba los dos dígitos o los dos números, lo único que hago es que llamo al sumar. Sencilla esa función. Vamos a mirar acá Profe, un qué pena, ejercicio. es que no se vio la ejecución del algoritmo. Ah, porque es que él me está... Listo, lo que pasa es que creo que solo me comparte el PC y voy a compartir la pantalla. Listo, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Listo, porfa, me confirma si ya están viendo. Ahora sí, profe, ahí ya salió la ejecución. Listo, vale, mira. Entonces, vamos a cerrarlo y ejecutarlo. Entonces, este primer mensajito, el primer número, estoy haciendo el llamado ¿a quién? De la función. Porque yo aquí le dije, mire, imprímame sumar. Pero cuando yo hago el llamado de la función, él entra a la función y la función empieza a hacerlo de forma secuencial. Entonces, diga, primer número 20, segundo número 15. Ya tengo los dos primeros enunciados capturados en num1, capturados en num2 y ahorita hago una ecuación matemática. Pero este 35 es la suma, ¿cierto? De los dos números, pero es dentro del algoritmo. Esta parte ya 35 es la impresión que tengo es en el algoritmo principal. Entonces ahí estoy llamando la ecuación de la función. Pero fíjese que no solo estoy llamando un argumento. ¿Por qué? Porque mi función no tiene ¿qué? Argumentos. Él me está haciendo el llamado es total. Por eso es que me está pidiendo el número, después el segundo número y hace el cálculo y me imprime el final. Porque yo no estoy diciendo acá, mire, yo tengo estos argumentos y tráigame solo los argumentos. No, aquí yo le estoy diciendo toda la función. ¿Listos? Vamos a mirar acá un ejercicio que dice ejercicio número doble. Entonces, fíjese acá. Este señor, vea, ya tiene argumento, porque ya cambié. En el ejercicio anterior tenía en la función la solicitud a mi usuario de que me dara el número. Ahorita aquí lo tengo al revés. Aquí tengo en el algoritmo principal la solicitud a mi usuario para que me digite un número a evaluar, ¿cierto? Y ya por argumento ingreso, ¿cierto? Y hago la ecuación que tenga que hacer. Fíjese aquí que la estoy llamando. Si ves lo que yo estoy cambiando acá, en el anterior, en mi función o en el subproceso, lo que hice fue que hacer todo. Y aquí lo que estoy haciendo es ya en el algoritmo y en el subproceso solo estoy haciendo el cálculo, no estoy haciendo nada más. Pero estoy ingresando por argumento al subproceso algo, que lo estoy pidiendo en el algoritmo. Vamos a subir un poquito de nivel. Nos vamos por acá. Este ejercicio que tenemos acá, subprocesos, está en la ayuda del PCI. Quise ver qué ejercicios, usted sabe que siempre les he dicho, miremos qué ejemplos tenemos ahí y quise mirar. Fíjese que aquí tiene funciones de casi todo como iniciando en la programación. Tenemos una función que me imprime un mensaje. Tenemos una función que me devuelve por argumento una ecuación.
¿Sí o no? Mírenlo, acá la tenemos. Tenemos una función que modifica la variable null por 3, ¿cierto? Y aquí ya tenemos el algoritmo principal. Vamos a llamar, fíjese, vamos a llamar la función de colocar el mensaje hola mundo en esta primera parte. En la segunda parte vamos a solicitar al usuario que necesite un valor numérico, un número, ¿cierto? Segunda parte, vamos a ¿qué? A mostrarle un mensaje, no es nada difícil, pero acá es donde vamos a llamar la función de que me retorna un valor, o sea, lo multiplico por 2. Y aquí en esta parte lo multiplicamos por 3. Fíjense que estoy haciendo ya 3 funciones y en mi algoritmo lo estoy ubicando como yo los quiero mostrar. Eso es lo que estoy haciendo acá. Vamos a digitarlo. Llama a la función saludar. Hola mundo, ingresa el valor numérico, entonces vamos a decir que es 2. Y automáticamente se va aquí a la función calcular el doble, ¿cierto? Que me dice que el valor doble es 4. Me imprime cuál es el valor original. Normalmente en programación se llama para validar el dato de qué dato me está capturando realmente, y a veces es muy funcional, muchachos. Qué bueno que me paro acá, porque a veces es muy funcional imprimir el valor que está capturando por teclado el sistema para evitar algunos errores. Es funcional porque muchas veces nos vamos a la codificación y vemos que la estructura del código del algoritmo está bien y me está dando resultados no verdaderos. Entonces lo que hacemos en algunos momentos es imprimir el valor que se está capturando para verificar si que es real lo que está capturando, y algunas veces encontramos que no es real, entonces nos toca hacer algunas modificaciones. Segundo, mostramos y llamamos la función de que multiplica por 3, ¿cierto? El número. Fíjense, muchachos, acá en este ejemplo tan básico y clásico que tenemos acá, lo digo porque clásico, porque cuando usted inicia a programar, lo primero que le dice cualquier profesor, tutor, como lo quieran llamar ustedes, le dicen vamos a hacer el mensaje por pantalla hola mundo. Eso es por eso digo que es clásico. Pero acá vamos a hacer otra cosa que también era multiplicar por 2, multiplicar por 3 el número. Pero fíjense que aquí lo importante, muchachos, es que por argumento estoy ingresando un dato solicitado en el algoritmo principal a una función. Aquí donde la debemos tener clara. ¿Listos? ¿Preguntas ahí? ¿Todo muy bien? Bueno, vamos a seguir subiendo el nivel. Bueno, claro que este pues ya no es, ya es un dato que me está trayendo 2 argumentos. Estoy incrementando. Me hago la pregunta, muchachos, ¿cuántos argumentos podría yo tener en la función o un subproceso? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es indefinido? ¿O será que máximo 2 o 3? Creo que 10. Milton, ¿qué me dices? 10. Milton, Sí, señor, 10. no hay un valor definido. O sea, yo no puedo decir que es que por argumento solo puedo entrar 3, 4, 5, 10, 15, 20. No, no hay valor definido. El sistema me lo dejará hacer. Pero no es eficiente tener un subproceso o una función con tantos argumentos, porque se vuelve redundante y posiblemente la información se está repitiendo. Entonces, más bien que cuando tenemos más de 2 o 3 argumentos de entrada o de salida dentro del subproceso, tenemos que verificar el análisis o el diseño que tenemos ahí. Giovanni, cuéntame. Profe, pues hasta el momento quiero a ver si voy bien y estoy entendiendo. Lo que veo ahí es que lo que nos hacen las funciones y los subprocesos es compilar un poquito los algoritmos, o sea, hacerlos más pequeños. Esa es la función de las funciones, valga la redundancia. Volverlos más eficientes, porque pequeños, digamos lo que en codificación, fíjate que son la misma cantidad de líneas que tenemos.
pero se vuelve más eficiente en el momento de que el algoritmo, o sea, cuando yo lo ejecuto, lo que hace realmente es esto, lo que yo tengo acá. Si yo en ningún momento hago el llamado a la función, o sea, si yo en ningún momento pongo potencia con sus argumentos, acá, él nunca va a utilizar esta línea de código. ¿Sí la ven? O sea, es que anteriormente nosotros estamos viendo que todo lo que tenemos acá en el algoritmo, dentro del algoritmo, hasta final del algoritmo, él lo ejecutaba. Él lo hacía línea por línea, de arriba hacia abajo. Lo que estamos haciendo optimizando es algo que vamos a permitirle al algoritmo que haga algo si yo lo necesito. Y ese lo necesito lo programo en una función en su proceso. Y lo llamo cuando, ¿qué? Cuando lo necesito. Norberto, ¿vas a preguntar algo? Sí, tutor, pero es en el ejercicio anterior, es que me causó curiosidad la palabra reservada por referencia. Ajá. ¿A qué hace alusión o cómo se emplea? Es una función, perdón, es un argumento especial. Mire, función que recibe un argumento por referencia y lo modifica, o sea, lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar, sabemos que de anticipo cuando yo analicé y diseñé esa función es que lo que ingresa y lo vamos a cambiar. O sea, que me va a retornar un nuevo valor. Yo lo puedo crear como referencia. ¿Por qué? Porque sé que cuando estoy creando esa función, el valor que me retorna esa función es modificado, no es el real. Ya no es el primero que ingresó, sino que ya es modificado. Entonces, de esa forma yo puedo crear el variable. Pero fíjese que en la función anterior, en la de arriba, miren la diferencia. Sin referencia, y es lo mismo, estoy modificando y estoy cambiando un valor. Y acá, por referencia. ¿Sí la ven? Aquí, tal vez, señor, ¿quién me está por ahí hablando? Rafael, Señor Rafael, cuéntame. es que de verdad que me cambió totalmente la estructura de lo que yo iba viendo anterior. Entonces, las definiciones de la función como tal, ¿cómo las encuentro de fácil para ver poderlas aplicar? Porque es que usted la función triplicada, función de red, pero pregunta cómo las ubica uno dentro del programa. No, donde usted las necesita, míralas, acá están. Llamadas, donde usted las necesite. Recuerde que cuando hay una función o un subproceso que no tiene argumentos, no es necesario que colocarle los paréntesis. Saludar. Saludar es una función que no tiene argumentos. Fíjese, no es necesario. Pero cuando yo voy a utilizar argumentos de entrada o salida, sí es necesario que tener esos argumentos. Mírelos. Acá los tengo. De esta forma yo identifico que dónde los pone usted como programador o como diseñador del algoritmo, dónde los pone, donde usted necesite. Donde usted necesite ser llamado esas funciones. Ya sea para hacer un cálculo o el cálculo que ya hizo dentro de la función, traiga el valor y lo imprima ahí. Como usted desea, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Que yo hice acá un cálculo y lo que hice fue acá imprimirlo. ¿Cierto? Hice un cálculo y lo que hice fue imprimirlo. O acá en este que tenemos, que hizo un cálculo, pero ingresó un dato capturado por teclado y lo que hacemos es modificarlo. Y sea de forma automática que se modifique y que se va a estructurar ese cambio y lo que extraemos. Fíjense, en este que tengo acá, ¿sí ve que no estoy imprimiendo la X? ¿Por qué? Porque ese valor real de la X ya no existe. Porque fue modificado en la función triplicar, lo que estamos hablando acá. En el otro, sí pude imprimir el valor real. ¿Por qué? A pesar de que se cambió, se modificó, se multiplicó, fíjese que fue otra variable la que capturó el nuevo valor. ¿Sí la están viendo? Sí, sí. Aquí el valor real se me desapareció. ¿Por qué? Porque lo modifiqué por una ecuación que multipliqué. Aquí no. Aquí lo que hice fue utilizar otra variable, ¿cierto? Para hacer el cálculo y que me guardara un número. Y fíjese, pude imprimir X, pero también pude imprimir el nuevo número multiplicado por 2. Pero acá en este, como yo hice ya una modificación total del número en mi estructura de la función, yo ya no puedo imprimir el valor real, el que ingresó por teclado,
¿Por qué? Porque ese ya desapareció, ya viene un nuevo número. Bueno, vamos a ver por acá, vamos a mirar este promedio. Fíjese, el de las notas. El de las notas, por ahí a algunos les tocó hacer ese ejercicio de notas, que ingresar la N cantidad de notas de un salón. Acá tenemos ya por funciones ese ejercicio. En mi algoritmo principal, muchachos, ¿qué tenemos? Creo mi vector de 100 posiciones, ¿cierto? Le pido al usuario que me digite cuántos datos voy a ingresar. Si tengo 30 estudiantes, ¿qué pasa? Pues ingreso el número 30 y sé que voy a ingresar 30 datos, o sea, 30 notas. Creo y esto lo puedo, o quién me dice acá, ¿será que esto que tengo acá, para ingresar los datos, puedo crear una función? Y lo único que haría es el llamado a la función. Sí, ¿Qué señor, me dicen ustedes? ¿Se puede? Señor, lo escucho. Sí, señor, sí se puede. Claro, ¿cierto? Y podríamos ir optimizando más el código. ¿Por qué? Porque eso que yo tengo acá de ingresar desde la posición 0 hasta la n-1, ¿cierto? Y que me ingresen los datos, yo lo podría pedir tantas veces como yo quisiera sin volver a escribir estas 4 líneas, sino haciendo el llamado de la función. Lo podría hacer, ¿cierto? Entonces sería más eficiente. Pero bueno, en el ejemplo que tengo acá desarrollado, lo que hice es que ingreso los datos a un arreglo que el usuario me definió y me dijo que era de tantas posiciones, o sea, tantos datos voy a ingresar, y lo que hago después es llamar la función promedio. ¿Para qué? Porque la pregunta del ejercicio era ¿qué? ¿Cuál es el promedio de las notas que tengo acá? Entonces yo hice una función que se llama promedio, ¿cierto? Que tiene dos argumentos, uno que se llama arreglo, otro que se llama cantidad. Y lo que voy a hacer es que inicializo este señor, esta variable, ¿cómo la podemos llamar? ¿Una variable qué? Acumuladora, ¿cierto? Y fíjense que aquí no tengo la necesidad de colocar la palabra ACU, o sea, para saber que es acumuladora suma, sino que automáticamente sé que es una variable acumuladora. ¿Por qué? Porque la tengo inicializada y en la ecuación que tengo dentro de la navegación de mi arreglo o mi vector, perdón, me va guardando el último dato de la posición. Arranca en 0, me suma el primer dato y eso es lo que me va guardando hasta cuando este señor llegue a cantidad -1. Después de que se termina de guardar, acá me trae un dato final, 50, 100, bueno, la sumatoria de las notas. Pero como me pides que el promedio, entonces tengo que decir que cantidad, ¿cierto? O sea, la suma sobre la cantidad de ¿qué? De datos que tengo, y me lo guarda ¿dónde? En prom. En prom, ¿cierto? Que es, pues es de la variable promedio. Algunos estudiantes me decían, profe, ¿es obligatorio colocar promedio o prom? Digo que es más eficiente. No es ni una ni la otra es buena o mala. No, eso no hay acá. Pero es más eficiente colocar nomenclatura como prom que como promedio, porque posiblemente ese prom voy a colocarlo muchas veces. Es lo mismo que las variables acumuladoras. Entonces, haz acumulador 1, acumulador 2, acumulador 3. Cambio si coloco ACU1, ACU2, ACU3, entonces es mucho más ágil la programación. Ya él me trae aquí los datos y lo que yo hago es que imprimir mi función. Fíjese acá, yo imprimo mi función y me va a botar el promedio de las notas de los estudiantes. Vamos a correrlo. Vamos hablando de me reviente, vamos a ver, arranca. ¿Cuántos datos? 3 datos. Puedo colocar desde 1 hasta 100. ¿Por qué? Porque mi arreglo va hasta 100 posiciones. 3, 4 y 5.
El promedio de la nota es 4. Fíjese donde está subrayado que me trae el dato, ¿cierto? Que se llama, o bueno, el promedio de la nota, que ya es la ecuación de la suma dividida en la cantidad de datos capturados. Es 4. Preguntas ahí, muchachos. Fíjense que cada vez vamos optimizando más lo que ya hemos hecho anterior, que anteriormente hicimos varios ejercicios de vectores y arreglos donde necesitamos crear varias veces los ciclos, ¿cierto? Ciclo para capturar, ciclo para imprimir. Lo que estamos haciendo son acá, creamos las funciones, esos subprocesos de esos ciclos, y lo que hacemos es llamarlos para que me imprima o para que me muestre. Listo, no es más. Por acá alguien me escribió en el chat, vamos a ver. Ah, ok, me dice que no, señor, no tiene preguntas. Vamos a cerrar por acá. Tengo un ejercicio, bueno, creo que ya llegué, perdón, ya llegué a la parte vamos a ver acá, bueno, PCI, y después llegaba a la parte de el reto. Vamos a cambiar acá, listo. Ya tenemos un ejercicio muy parecido, que es que ingresamos acá, que son las notas, pero fíjense que yo quiero como reto para ustedes ahorita en este momento, que vamos a tener 2 minutos, para que ustedes construyan un algoritmo con funciones donde que voy a ingresar a un arreglo 10 números y los voy a imprimir. Y solo quiero tener en el algoritmo principal, en el cuerpo del algoritmo, el llamado a la función. Es algo muy parecido a lo que les estoy mostrando acá, pero simplemente captura y muestra. Vamos a dar entonces 2 minutos, muchachos. Les voy a dejar ahí en la pantalla para que se guíen. Voy a colocar mi cronómetro. Voy a colocarlo. Ya llevan como 1 minuto ahí de gabela. Vamos a colocarlo. Iniciamos. Recuerden que en el chat me colocan la palabra listo. Y los 2 primeros que coloquen en el chat la palabra listo son las personas que nos van a mostrar el ejercicio. Un minuto. ¿30 segundos? Listo, muchachos, tiempo. ¿Quién dijo yo? Listo, Juan. ¿Quién dijo yo? Un segundo. Un segundo, ¿quién dijo yo? ¿Ninguno, muchachos? ¿Solo Juan?
Bueno, listo, Juan, vamos a ver qué hiciste. Cuéntame. No, tutor, pues la verdad es que yo estoy conectado por medio del celular, pero pues tengo más o menos la idea. Ah, caramba, no hiciste en el PCI. No, no, es que no me encuentro en casa, yo me encuentro laborando, Ah, bien, bien. pero tengo Espera, pues como la idea. espera, entonces ahorita nos da la idea a ver si algún compañero sí lo logró hacer en el PCI, ¿vale? Regálame un Ah, ok, segundo. ok. Muchachos, señorita, cuéntame, ¿sí logramos hacerlo en el PCI? Aquí les puse un rato un ejemplo, algo muy parecido que podían tomar ustedes. Ay, dije ya el ejercicio. Acá tengo el ejercicio, muchachos. Juan, si quieres, míralo y nos lo explicas. Norberto, cuéntanos. Listo, puedes compartir pantalla si quieres. Espera, vamos a ver acá. Está deshabilitado aún. Ya. Oh, espera un segundo. Listo, Norberto, si quieres ya puedes compartir. Voy a dejar de compartir. Dale. Ahí ya se ve mi pantalla. No sé, ya, listo, ya. ya. Bueno, pues lo que yo hice fue crear la función vector. Dentro de la función vector dije que la dimensión iba a ser de 10 espacios y pues Ujú. creé para desplazarme dentro de los índices del vector. Dije Sí, que cuando iba al 0 hasta la posición 9, que sería el valor 10, escribí sí. ingrese número, y esto pues es como para darle un poquito de formato y decir que es el número 1, el número 2, el número 3. Ujú. Y eso lo vaya leyendo, pues el leer en N pues no era necesario, pero se me fue ahí. Y ya aquí dentro del algoritmo lo que hago es invocar la función vector. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces ingreso número 2, número 3, número 4. Comparte, Norberto, comparte la Ah, pantalla porque ahí no se puede ver la... ya, un momento. ¿Sí pudiste? ¿Listo? Listo. Ahora ya se va ejecutando, me pide número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y finaliza el número 10. Norberto, ¿y estás seguro que con lo que tienes sí se alimentó o sí se guardaron las posiciones, cada una de las posiciones del arreglo? No, no estoy seguro, porque lo hice de rapidez. Ok. ¿Quién me dice ahí? Tienes dos errorcitos. Cierra ahí y vemos y mirás. Tienes dos pequeños errores, no lógicos, sino de estructura, pues para que queden bien guardados. Y además que no imprimimos, ¿cierto? Porque el ejercicio decía capturar e imprimir. Les voy a mostrar mi pantalla para que miremos. Lo que hizo Norberto tiene muy buena lógica. No puedo decir que no, pero tuvo dos pequeños errores. Uno, cuando se almacena los datos en un algoritmo, tengo que llamar el arreglo
y su índice. Ya le explico dónde es que está toda la pantalla. Fíjese acá. Cuando yo utilizo el ciclo para ingresar los datos al arreglo, perdón, acá. Cuando ingreso los datos al arreglo, yo le digo que llamo el arreglo y le digo que eso que estoy ingresando por teclado lo guarde donde se encuentra el subíndice en ese momento en la posición. Si arranco desde 0, él me dice ingrese, fíjese que le coloqué +1 para que me salga un número 1, ¿cierto? O sea, no es 0, sino 1, pero él está en la posición 0 y él me está guardando lo que yo capturo por teclado en la posición 0. De esta forma que yo aseguro que lo que ingresa el usuario por teclado lo estoy guardando en el arreglo. Entonces, a Norberto te faltó esta partecita. Tienes la variable, pero no le estás diciendo que mira, no me lo estás guardando en una posición precisa, donde se encuentra navegando en este momento el argumento como tal. Lo que yo hice en este ejercicio fue que crear solo una función ¿para qué? Para imprimir. Eso fue lo que yo hice. En mi algoritmo capturé, ¿cierto? En mi algoritmo principal, pero creé una función ¿para qué? Para mostrar el arreglo. Vamos a correrlo. Si ves, ingrese el número 1. O sea que le di, está arrancando en 0. Si yo le quito este 1, aquí me saldría número 0. ¿Cierto? Vamos a arrancar de 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y me imprime. Bueno, esos asteriscos, pues ya es organización como para que salga algo diferente dentro de la... Eso iba a preguntar, ingeniero Daniel, porque es que hay cosas que pues yo no soy muy diestro de tema y cuando veo asterisco, yo soy nuevo para mí. No lo he visto en otro lado. Acuérdate una cosa, Rafael, que todo lo que encuentres entre comillas y que tenga el color verde es un mensaje. Mensaje por pantalla. O sea, es una no, sí, eso está claro, pero cuando le colocan un asterisco, uno como que... Yo digo, bueno, ¿qué será? Sí. Si está negro, este asterisco quiere decir que es un operador lógico matemático que hace una multiplicación. Sí, claro, es una multiplicación, pero yo cuando lo acabo de ver, quedé igual que el otro punto que está en la posición de asterisco, como el 0, pero en grados, asterisco, y también quedé... eso Sí, tampoco lo había visto. eso, listo, no, esa es organización del mensaje que le estoy dando al usuario. Recordemos que dentro de una de las características principales cuando yo construyo mensajes es que el mensaje no lo entienda yo, porque yo lo voy a entender de una forma muy fácil porque lo estoy creando el algoritmo. El mensaje es para que esa persona que está al frente del computador, en el formato de ejecución de mi algoritmo, él entienda qué es lo que estoy haciendo. Y ya es organización. Entonces, de esta forma, yo le quito ese asterisco, le quito los grados y va a seguir a hacer la misma tarea. No hay cambio como tal porque lo tengo entre comillas y estoy mostrando es un mensaje o una impresión por pantalla. Bueno, eso es nuevo, de verdad. Algo nuevo. Cada vez vamos con Norberto o con Milton, creo que la semana pasada estuvimos trabajando en organizar el arreglo y lo organizamos con escribir y dos entre comillas, vacío. Y organizamos la matriz, perdón, para que fuera salto de línea. O sea, son cosas pequeñas que me permiten organizar de mejor forma qué es lo que yo le muestro al usuario. Ustedes fíjense que yo aquí lo que hice fue que creé, definí, ¿cierto? Creé la dimensión de mi arreglo, capturé la información y en mi función creé una función para imprimir. Y lo único que hice fue llamarla. O sea que cada vez que yo quisiera imprimir este valor, hago llamado de la función y listo, se acabó el lío. No hay más. Tengo por acá uno que se llama días de la semana. ¿O este ya lo vimos? No, no lo hemos visto, ¿cierto? Vamos a correrlo. Vamos a parar acá. Recuerden, muchachos, que estos algoritmos yo se los facilito para que ustedes los tengan y lo puedan seguir trabajando. Ingrese los días a mostrar. Vamos a ingresar 3 días. Lunes,
martes, miércoles. Acá lo único que hice fue que ingresar datos y creé la función para ingresar. Si yo creo una función para imprimir, como lo hice en el otro algoritmo, y hago el llamado, pues me imprimiría los 3 días que acabo de capturar. Eso lo tengo acá en este algoritmo. Pero este algoritmo hice algo particular. Fíjense lo que tenemos acá, que cuando la persona me escriba domingo, domingo no es un día laborable. Ingresar los días de la semana hasta ingresar el día domingo, identificar como día no laborable. Y ahí se me termina el algoritmo con la palabra domingo. Ingresa el día lunes, martes, tantas veces como yo quiera, miércoles, lunes, ¿cierto? Y él me va diciendo, pero si yo digo domingo, me dice, ojo, este no es un día laboral y me revienta el algoritmo. Y fíjese, y todo esto, la validación de que hasta cuando termine domingo y que me diga que no es laboral y que termine la ejecución de este, lo hice en un subproceso o subalgoritmo, como quieren ustedes llamarlo. Y acá lo hice. Y lo único que hice fue el llamado en el algoritmo principal y 2 mensajitos por pantalla o impresión por pantalla para el usuario. De resto, todo lo hice acá en este algoritmo. ¿Listo, muchachos? Se ha comprendido de una mejor forma cómo trabajar las funciones y podemos hacer de todo en esa función. Simplemente saber en qué momento la va a llamar y cómo sé en qué momento la va a llamar cuando mi algoritmo la necesite llamar para mostrar o para capturar. Recuerden que una función puede capturar o una función puede mostrar. Entonces, ¿cuándo la utilizo? Porque alguien me decía, profe, ¿y cuándo nosotros identificamos cómo utilizarla? Cuando la necesitemos. Si yo necesito en cierto momento capturar los datos, pues ahí llamo la función de capturar. Si yo necesito imprimir esos datos en cierta parte del algoritmo principal, pues ahí en ese momento lo que hago es llamar ese algoritmo de imprimir o de mostrar. Bueno, muchachos, pues hasta acá llegamos. No sé si tengan alguna pregunta para resolverles. No, nada, profe. Empezar a trabajar los ejercicios, a ver qué sale de ahí y preguntar después. Porque en el caso mío, yo soy muy lento en ese tema. Yo sí me demoro, porque no, pues no trabajo en esa parte, pues me toca tomar el tiempo. No, Rafael, recuerda que cualquier cosa nos escribes por vía Skype, por correo interno del curso, que con mucho gusto estamos prestos para ayudarte y que puedas salir adelante con el tema. Profe, buenas noches. Gracias. ¿Quién me habla? Profe, yo, Diego. Diego, cuéntame. Profe, estoy en este preciso momento intentando ingresar al link, pues que le redirecciona a uno para escoger el taller y él sí me muestra en Drive, pero a la hora de abrir ahí no hay nada, pues no. Sí, sí, Diego, como les informé al inicio, la directora ha estado algo indispuesta, pero ya me confirmó que antes de la medianoche ya estaban cargados los talleres. Okay. Que la disculpara, pero que antes de medianoche ya estaban cargados para que cada uno seleccionara e informara en el foro los talleres a trabajar. ¿Qué taller va a trabajar cada estudiante? Listo, muchas gracias. No, con gusto. Gracias a ustedes. Bueno, muchachos, pues entonces, como dijo por ahí Rafael, a trabajar, que a partir del trabajo empiezan a salir las dudas. Entonces, recuerden escribirme por correo interno del curso y por Skype, que en ambos yo doy respuesta. Juan, Pero, ¿sabe qué sí me gustaría que me ayudara? A mí, ¿sabe qué se me dificulta mucho? Es el tema de la identificación cuando hago la función. Entonces, uno no sabe cuál utilizar, a pesar que usted lo explicó al inicio de la función, pero uno ahí se enreda un poco. Y lo otro
eso que acabo de explicar. Yo pensé que las horas comillas mostraban, pero no organizaban. Eso es algo nuevo para mí. Entonces ahí hay unas dudas más de lógica y de estructura por parte del programa. Pues uno lo entiende, pero llevarlo al programa, ahí donde uno le da como... Organizarlo, Sí, organizarlo. organizarlo. Entonces Eso ahí es lo hay palabras que se me salen de, palabras no sé, pero sí, palabras, cosas como el tema de acumulador. Yo tengo que colocar acumulador, si no, no lo entiendo. ¿Ves? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Ves? Y esas son cosas que, pues no es que no pueda, sino porque como no estoy todo el No, tiempo... cada vez que la empiezas a escuchar más y más veces, vas a empezar a interiorizar mucho más y vas a comprender. Recordemos que yo hago jornadas de refuerzo. Vamos a hacerla, pero yo miro mi calendario. Yo creería que si no estamos mal, la podemos hacer el viernes, la jornada de refuerzo a las 6 de la tarde. ¿Listos? Yo les profe, ¿no tiene un ejemplo con una matriz? Con una matriz. no, eso lo dejamos por el refuerzo. Eso le Ah, dejamos, es que eso yo ya sé que me voy a encontrar con eso. eso le damos para... Necesito, yo no les puedo dar todo, ya. Yo les doy la fuente de la sabiduría para que empiecen a crecer y cuando lleguemos al refuerzo ustedes me van a llegar con muchas dudas. Espero que me encante que me lleguen con las dudas, entonces ahí las podemos agrupar y mostrar el ejemplo total. Es que en las matrices me dio un poquito duro, entonces yo me imagino que puede haber ya la integración de esas funciones con matrices, No, entonces es que por con eso le todo lo decía que podemos un hacer. medio ejemplo. Ok, gracias. Como se hizo, Juan, como se hizo con el arreglo, se hace con la matriz. No hay nada diferente. Recuerden que la diferencia entre el arreglo y la matriz es un ciclo para. ¿Por qué? Porque es que en el arreglo es arreglo unidimensional, tiene un solo sentido. Y la matriz tiene dos, entonces necesito dos ciclos para poder alimentar por columna, ¿cierto? El primer ciclo es para posicionarme en la fila y el segundo ciclo es para llenar cada uno de los espacios por columna. Cuando termine el segundo ciclo, lo que hago es un salto y bajo de fila y continúo con la segunda fila. Esa es la diferencia. Del resto, la función es igual. Pero, Ok. entonces ahí la tengo para que cuando su merced lleguemos al refuerzo, entonces me vas a preguntar de eso. Listo, profe, dale, muchas gracias. Vale. Norberto, cuéntame. Tutor, no, pues qué pena de pronto abusar, pero si fuera posible, digamos, en el mismo horario de esta, que fue esta a las 7, es que pues ¿Listo? queda perfecto Vale. para... Listo, programémosla entonces a las 7 de la noche. Por mí no hay lío. Listo, tutor, muchas gracias. Es No, con gusto. confirmado viernes 23, 7 de la noche, gracias. El viernes 23, 7 de la noche, sí señor, confirmado. Correcto. En el transcurso de la semana les comparto el link por Meet. ¿Listo, muchachos? Gracias, profe. Hay que con Una pregunta. hay temas como el azar que me dio muy duro, pero bueno, ahí vamos, el tema ese de... Vamos adelante. Señor, cuéntame. Profe, ¿cuándo es que ¿Alguien se abren las guías? Ahorita antes de la medianoche ya están los talleres en el drive de la guía. Ah, ok, profe. Vale. Listo, muchachos. Muchas gracias a todos. Entonces les deseo una feliz noche y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Vale? Gracias, ingeniero. Saludos a todos, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, gracias.